Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos el tercer vídeo de la serie de los de cálculo de baterías, en el que vamos a hablar de una serie de factores que normalmente no se tienen en cuenta cuando calculamos baterías, pero que tradicionalmente en el sector han sido importantes para muchas de las aplicaciones a las que las baterías van dirigidas. Son factores relacionados con una parte, vamos a decir, más relacionada con la aplicación, donde estamos cubriendo requerimientos que no tienen que ver solamente con parámetros eléctricos, sino que tienen que ver con requerimientos relacionados con las necesidades o especificaciones que determinadas aplicaciones tienen a la hora de obtener energía y de qué manera la obtienen. Vamos a ir haciendo un repaso de los 7 factores más importantes, pero como siempre, ya sabéis que en nuestros cursos de formación podéis tener una profundización mayor en los conceptos y en las formas y experiencias que existen en este sector, y con diferentes tipos de baterías, diferentes tipos de químicas y diferentes parámetros de profundidades de descarga, temperaturas y demás que ya hemos visto en vídeos anteriores de cálculo de baterías. Empezamos con el factor denominado eficiencia en recarga rápida. Las baterías, tanto por su química como por su composición interna a la hora del diseño del tipo de electrodos, formato de electrodos, etc., pues tienen vamos a decir, una facilidad mayor o menor para ser recargadas de manera más rápida. Esto, lógicamente, pues tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos de tener una batería totalmente cargada después de haber ofrecido un servicio. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Las baterías que se utilizan para temas de emergencia, por ejemplo, en un centro de datos, pues puede haber una falla dentro del centro de datos con la red normal, la batería suministrar esa energía y durante un determinado tiempo, por el cual la batería, pues, por ejemplo, se queda en un estado de carga del 20%. Aquí es importante definir en cuánto tiempo necesitamos que esa batería esté nuevamente cargada para atender una nueva falla. Si el fallo que prevemos que va a ocurrir en una segunda ocasión va a ocurrir pasados unos días, pues podemos colocar una batería que tenga carga lenta, es decir, que no tenga una aceptación de carga rápida muy importante, porque realmente tenemos tiempo sobrado para recargar esa batería y que esté disponible para una segunda descarga en el caso de una nueva falla. Pero hay otro tipo de situaciones donde necesitamos que esa batería esté disponible lo más rápidamente posible, incluso en minutos. Entonces, lógicamente, tendremos que colocar una batería con una alta eficiencia de carga, por la cual, y aplicando la potencia de carga correspondiente, podamos disponer de su empleabilidad, de su utilización, lo más rápidamente posible. Bien, este es el primer factor que vamos a describir hoy como ejemplos a tener en cuenta en el cálculo de baterías en determinadas circunstancias y determinadas condiciones. El segundo es la autodescarga. Es importante tener en cuenta que las baterías se autodescargan. La autodescarga, ya sabéis, es un proceso de reacciones internas dentro de la batería natural, por el cual las baterías van bajando de estado de carga de manera paulatina, poco a poco o muy rápidamente, dependiendo de la química de esa batería, simplemente por el hecho de ser baterías electroquímicas, o sea, sin estar conectadas a ningún sitio, teniendo la batería, por ejemplo, almacenada a circuito abierto. Hay que tener presente a qué velocidad se autodescarga esa batería para determinadas situaciones donde no podemos permitirnos el lujo de colocar baterías en una instalación estando totalmente descargadas. Hay varios ejemplos en los que podríamos mencionar, pero, por ejemplo, quiero nombrar pues, el típico pedido de baterías grande que va a un país en vías de desarrollo, donde tenemos que hacer una instalación grande de baterías y que las condiciones de trabajo de la obra o
sí, de la obra donde se está haciendo una central, donde va a ir ese sistema de almacenamiento, pues sufre diferentes retrasos por diferentes circunstancias relacionadas con la situación del país, o por simplemente las dificultades de la logística del envío de materiales, con lo cual esas baterías, desde que salen de fábrica hasta que llegan al punto donde se van a instalar y se instalan y se ponen en marcha, pues pueden pasar varios meses hasta que eso ocurre. Por ello, pues debemos ir buscando tecnologías que permitan y que aguanten esa situación de almacenaje durante muchos meses y que, bueno, pues que aunque sufran un poco de autodescarga, pero que en el momento que las coloquemos y las pongamos a funcionar, pues que todavía contengan la suficiente cantidad de energía para que las operaciones iniciales, una vez instaladas, pues transcurran sin mayor problema. Mirando hacia las localizaciones donde colocamos las baterías, es importante también tener en cuenta si esa batería va a funcionar a una temperatura más o menos constante o vamos a tener una amplia variabilidad de temperaturas. No es lo mismo una aplicación dentro de una fábrica, por ejemplo, donde tenemos unas condiciones de entorno de temperatura más o menos constantes, irregulares, porque dentro hay seres humanos trabajando y, bueno, pues nos podemos mover entre los 15 y 30 grados de temperatura, o colocar baterías a la intemperie en picos de montañas o incluso en el desierto, donde, como bueno, todos sabéis, pues la variación de temperaturas entre el día y la noche pues es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente una batería que va a trabajar a la intemperie en el desierto, pues tiene que ser capaz de soportar las temperaturas que podemos tener allí. Por las noches, pues por debajo de 0 grados y por el día, pues superiores a los 50 grados centígrados. En fin, esto también es importante y no cualquier química ni cualquier diseño de batería es apto para trabajar en estas condiciones. Hay otro factor muy importante, que es el factor de la fiabilidad. En algún vídeo os comentaba que las baterías de níquel-cadmio son las baterías más fiables que existen en el planeta. Y por fiabilidad entendemos que la batería no puede pasar de un determinado valor de voltaje y de capacidad a cero en un instante. Es decir, hablábamos de que en las baterías de plomo, por ejemplo, que sufren corrosión interna, podemos tener un corte de una conexión en un momento determinado y la batería, de estar operativa a pasar a cero, puede ser de forma instantánea. En el litio-ion, como dependemos de la electrónica asociada al litio-ion, pues también podemos tener alguna falla en la electrónica que haga que la batería pues pase a cero, o sea, que no se pueda utilizar en un instante, en un momento determinado. Al níquel-cadmio no le pasa eso. Y entonces, en aquellas situaciones donde la fiabilidad sea importante, o bien porque dependen vidas de seres humanos, como puede ser en un sistema de alimentación de emergencia, en un quirófano de un hospital, por ejemplo, o por razones económicas, y hablamos, por ejemplo, conocí hace años un ejemplo de una gran fábrica de electrónica en Asia, bueno, pues que utilizaba una serie de robots dentro de la fábrica con baterías y utilizaban níquel-cadmio, porque en aquel caso, pues el hecho de que una batería fallase en uno de los robots suponía parar una sección tan importante de la fábrica con una pérdida de costes tan altos que, aunque la batería de níquel-cadmio era más cara que otras posibilidades, como por ejemplo la batería de plomo o del litio-ion, resultaba imprescindible colocar este tipo de baterías porque el fallo de una sola batería suponía, como decía, un coste mucho más elevado que la utilización de una tecnología de baterías más cara inicialmente. En fin, la fiabilidad es uno de los factores importantes también a tener en cuenta, combinado, insisto, con coste, pero también con bueno, pues la dependencia de vidas humanas, por ejemplo, o de catástrofes naturales o de otro tipo de circunstancias bueno, que nos puede llevar a soportar un coste mayor de un sistema determinado de baterías. Y luego entramos en otros factores que dependen, lógicamente, de condiciones relacionadas con el funcionamiento y la operativa de esas baterías. Hay uno de estos primeros factores que es la tolerancia a los abusos mecánicos. Hay aplicaciones donde las baterías se consideran un peso, se consideran un material que no solamente almacena electricidad, sino que también bueno, pues, se golpea, se
se tira al suelo, puede sufrir caídas de piedras encima de ellas, en fin. Tiene unas condiciones de abuso mecánico, que se llama así, importantes, donde, bueno, pues no cualquier batería y cualquier sistema vale. Tenemos que poner baterías en este tipo de aplicaciones que soporten estas condiciones de abuso. Un ejemplo claro donde pues se ha analizado este tipo de usos en las baterías durante muchísimos años es el tema de la minería, por ejemplo, donde puede tener todo este tipo de circunstancias alrededor, de golpes y caídas que hacen que, bueno, pues que las baterías tengan que aguantar todo eso, ¿no? Y no solamente que aguanten y no se rompan, sino que se caigan y sigan funcionando. Eso también es importante. Y luego tenemos otro tipo de abusos, que son los eléctricos. Hay circunstancias, hay aplicaciones donde las baterías pues, pueden ser sobredescargadas o sobrecargadas. Son aplicaciones, bueno, pues hay de muchos tipos, pero me gusta poner el ejemplo de los juguetes, ¿no? Los juguetes eléctricos que, bueno, podemos tener en casa donde bueno, aprovechamos las baterías hasta el máximo, las descargamos a tope, las podemos dejar descargadas en un rincón durante meses hasta que las volvemos a recoger, las volvemos a utilizar y a lo mejor utilizamos cargadores que no valen para esas baterías, pero bueno, lo tenemos para la batería del coche y lo utilizamos también para cargar las baterías de los juguetes, ¿no? Todo este tipo de circunstancias, de abusos eléctricos que hacemos sobre las baterías, de sobrecargas, sobredescargas, pues evidentemente pues hay aplicaciones donde, bueno, pues si la batería se rompe, falla, bueno, pues no pasa nada, compramos otra y ya está. Pero bueno, hay aplicaciones donde sí que tenemos que tener en cuenta que la batería que coloquemos ahí tiene que soportar este tipo de abusos para que su duración, su vida sea, bueno, la que esperamos de esa aplicación y que nos resulte eficiente en coste. Por último, hablamos de un capítulo más general de abusos del entorno, donde bueno, pues, contemplamos cosas como la humedad, el nivel de polvo que tenemos en la atmósfera, que, bueno, pues como sabéis, tanto la humedad como el polvo, cuando se deposita entre los terminales de una batería, pues puede provocar derivaciones eléctricas entre esos terminales, puede provocar situaciones de autodescarga mayor, e incluso si la humedad y el polvo ambiental presenta factores muy altos, pues podemos llegar incluso a cortocircuitar baterías y por lo tanto a tener problemas de fuegos y explosiones. Además, factores relacionados con la luz, con la radiación solar. La radiación solar bueno, pues es un factor que avejenta las baterías, algunos componentes de las baterías de manera importante y por lo tanto, bueno, pues debemos considerar que en determinadas circunstancias también es algo a tener en cuenta y que si una batería tiene que estar sufriendo esa radiación solar por las razones que sean, pues, bueno, pues debemos considerar la utilización de unos componentes y materiales para fabricar esa batería diferentes a los estándar, a los que utilizaríamos para una aplicación por ejemplo, en una fábrica, como decía antes, normal, o para una aplicación doméstica, como puede ser el autoconsumo relacionado con energía fotovoltaica. Y nada más por hoy. Espero que, bueno, pues este vídeo, como complemento a los dos anteriores, os haya resultado útil, o, bueno, pues por lo menos os haya entretenido, y os recuerdo que estamos abiertos a recibir vuestros comentarios, sugerencias para subir vídeos, para profundizar en algún tema que os parezca interesante o que, bueno, que os parezca necesario un mayor nivel de detalle. Y bienvenidos a nuestra comunidad y espero veros pronto por aquí de nuevo. Hasta pronto, comunidad.